Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de películas que arruinaron la vida de una o varias personas. I think he's just tired of it. You know, he's 29 years old and they're wanting him to talk about when he was 16. You know, he's been through a Super Bowl. He thinks that's probably more interesting than a movie that's been out for 7 years. En esta lista veremos las consecuencias negativas de producciones cinematográficas para una o más personas. Estas películas afectaron negativamente a la reputación y a las comunidades, o incluso estuvieron vinculadas a una tragedia directa. ¿Estás interesado en más historias de películas que arruinaron vidas de personas? Cuéntalo acá en los comentarios. Resident Evil, The Final Chapter, Olivia Jackson. El director Paul W.S. Anderson impulsó la acción con cada una de sus adaptaciones de Resident Evil, pero con la sexta y última entrega fue demasiado lejos. Olivia Jackson, la doble de acción de Milla Jovovich, estaba en su motocicleta cuando chocó contra una cámara montada en una grúa. 17 días después despertó del coma y descubrió que su brazo izquierdo había desaparecido. Pasarían años antes de que se recuperara de otras lesiones y de la reconstrucción facial. What's the last thing you remember? I remember up until the very impact. Resultó que Anderson había hecho un ligero ajuste de la cámara sin informar a Jackson. Eso fue todo lo que hizo falta para que ocurriera el desastre. Es posible que Jackson haya ganado una demanda en 2020, pero no hay compensación por la pérdida de su carrera y su antigua vida. And Jackson has resumed activities that she loves: martial arts, swimming, and riding a bike. The Amityville Horror, propietarios de la vivienda en Amityville. Una casa en Amityville, en Long Island, fue el escenario del espantoso familicidio de Ronald DeFeo Jr. en 1974. Y luego de la presunta actividad paranormal al año siguiente, inspiró un libro que, a su vez, inspiró una franquicia cinematográfica que abarca décadas. La casa original recibe tantos visitantes que ha pasado por varios propietarios. Pero con todos los residentes asustados por el verdadero terror de los entusiastas del terror, la familia Lutz no puede escapar de su fama por su trauma supuestamente sobrenatural. También presentaron múltiples demandas por difamación y el uso de su marca en secuelas no relacionadas, The Amityville Horror. George Lutz dislikes the recent film so much that he is suing its makers, MGM. This is the latest of many legal actions he has taken over the years. Aunque incluso los Lutz debaten los hechos de su historia, ellos y los demás residentes de esta casa coinciden en que esta franquicia los ha perseguido. It's the most documented event of its kind. American Me, mafiosos. Edward James Olmos se enfrentó a la mafia mexicana de Los Ángeles con cruda honestidad. Por supuesto, la mafia mexicana consideró que American Me era demasiado honesta, excepto cuando difamaba a la leyenda de la M. Rodolfo Cadena. Until now, I would have thought it a sign of weakness to even listen to what you said to me that night. Danny Trejo, quien consultó sobre la producción, afirma que unos 10 compañeros fueron asesinados por su participación. 4 out here and about, I think, 6 in prison. Al menos está confirmado que 3 mafiosos activos o exmafiosos fueron atacados en específico por una escena que representaba una agresión entre hombres. Esta mafia se toma muy en serio el machismo. No importa el velo de secreto y amenaza que Olmos derribó. Sorry. Según American Me, estas vidas ya fueron arruinadas por el crimen organizado. El hecho de que terminaran por una película expone aún más la locura a la que Olmos quería ahuyentar a la gente. Entre copas, productores de Merlot. They want to drink Merlot. We're drinking Merlot. No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. La comedia dramática de Alexander Payne sobre los 2 conocedores del vino que recorren el condado de Santa Bárbara tuvo un sorprendente efecto dominó.
El público parecía haber estado prestando mucha atención a las preferencias de vino del personaje de Paul Giamatti, Miles. Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you. I don't know. It's a hard grape to grow. Mientras que las ventas de Pinot Noir, que amaba, experimentaron un aumento significativo, las de Merlot, que detestaba, cayeron un 2%. Esto resultó desastroso para la región vinícola de California, donde el Merlot representaba alrededor del 20% de las ventas. Fueron necesarias casi 2 décadas para que el mercado se recuperara. En aquella época, muchos enólogos vieron sus medios de vida comprometidos por una sola película. Just don't give up. I mean, you're gonna make it. Half my life is over, and I have nothing to show for it. Nothing. Puede que Entre Copas sea muy aclamada, pero no tiene tantos seguidores en la industria del vino como se podría pensar. Los Goonies, Sandy Preston. I just saw the most amazing thing in my entire life. First you gotta do the truffle shuffle. Come on! Do it! Come on! Do it! La Casa Walsh de Astoria, Oregon, es el tesoro de los fanáticos aventureros de los Goonies de todo el mundo. Una de esas admiradoras, una mujer llamada Sandy Preston, compró la propiedad en 2001, pero se dio cuenta de que su sueño era en realidad una pesadilla. La casa pronto se vio abrumada por visitantes, algunos de los cuales incluso le robaron el papel tapiz. Posteriormente, Preston se volvió mucho menos acogedora, por fortuna sin recurrir a la actitud de los Fratelli hacia los intrusos. It's puree! No! I'm too young! No! I want to play the violin! Not my hand! Prohibió brevemente las visitas después del evento del 30 aniversario de la película. En 2022, Preston puso la casa en venta por $1.6 millones y se vendió en solo 6 días. Si bien es posible que eso no compense más de 20 años de intrusión, esperamos que los nuevos propietarios obtengan un mejor retorno de su inversión. Goonies around the world, just know this. This is our time. It's our time right now. The Conqueror, reparto y producción. La dramatización que hizo Hollywood del ascenso de Genghis Khan fue considerada un desastre desde el principio. Ahora es más conocido por la impactante interpretación errónea de John Wayne como el temible líder mongol. This day I have long awaited, and now I am beset by weaklings and traitors. Pero hubo otra decisión de producción bastante equivocada. Debido a que gran parte de El Conquistador se filmó a favor del viento desde un sitio de pruebas nucleares en Utah, el elenco y el equipo estuvieron expuestos a la radiación durante periodos prolongados. Alrededor del 41% de la tripulación fue diagnosticada con cáncer. La mitad de ellos no sobrevivió. Estaban entre los innumerables llamados downwinders, que fueron contaminados por la lluvia nuclear de los sitios de prueba en todo el oeste de Estados Unidos. Resulta que El Conquistador no es solo una mala película, sino que fue un verdadero desastre en todo sentido. Guard yourself well, my brother. What ventures without hazard? Deliverance, la gente del condado de Raven. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's picking a banjo here? El innovador thriller Deliverance prácticamente convirtió a Georgia en un destino de producción cinematográfica muy solicitado. Sin embargo, la película todavía tiene una reputación más mixta entre los residentes del condado de Raven, donde se rodó. Gentlemen, we can talk this thing over. What is it you require of us? We require that you get your goddamn ass up in them woods. All right, now look. Right now. Okay, all right. Claro, la economía floreció gracias al turismo a lo largo del río Chattooga, pero la población local ha tenido que sufrir hacinamiento en su comunidad y un estigma ruinoso en el exterior. A Deliverance se le atribuye el mérito de popularizar los estereotipos degradantes y aterradores sobre el sur que persisten hoy. La gente del condado de Raven, por supuesto, se enfrenta a estas consecuencias de forma más directa. Don't come back up here.
You don't have to worry about that, Sheriff. El chico del banjo, Billy Ratton, todavía puede alentar a su comunidad a aceptar su lugar en la historia del cine. Para muchos de sus vecinos, sin embargo, eso no justifica décadas de percepciones negativas. Can you play the banjo for us? Nope. You can't play it at all? Nope. The Blind Side, Michael Oher. Por cada fanático de la película biográfica deportiva The Blind Side, hay un crítico de su cuestionable representación racial. Uno de ellos es el propio Michael Oher, en cuya vida se basa la película. And I promise that I will be at every game cheering for you. Every game? Every game. El exliniero de la NFL sintió que la película menospreciaba su inteligencia en su carrera atlética. También alegó que esto afectó de forma negativa su estatus en el campo. When I could have dropped out in 6th, 7th grade, man. And when somebody else get that credit, yeah, it pisses you off. It pissed me off. Oher intentó dejar las cosas claras con su autobiografía que explicaba su decepción con un sueño posible como es conocida en Hispanoamérica y sus libertades ofensivas. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. It's really, really sad. I think you just found something to write about, Michael. Demuestra que incluso una historia con las mejores intenciones puede ignorar su propia razón de ser. The Conjuring, Gerald Helfrich y Norma Stutcliffe. Wanna play hide and clap? Es posible que la familia Perron haya tenido que lidiar con intrusos sobrenaturales en 1971, pero Gerald Helfrich y Norma Stutcliffe fueron perseguidos más tarde por muchos intrusos físicos. We no longer have any sense of peace. No privacy is totally gone. La investigación paranormal de Ed y Lorraine Warren sobre la granja de los Perron fue la base del gran éxito de 2013, El Conjuro. Esto lanzó una franquicia cinematográfica y peregrinaciones de fanáticos del terror a la trama de Rhode Island, entonces propiedad de Gerald y Norma. La pareja no solo se enfrentó a intrusos, sino también a vandalismo y amenazas de violencia. Citando unos 500 incidentes, demandaron a los productores de la película por daños y perjuicios en 2015. It is harassment, stalking, and that's how it comes across to us. 4 años más tarde, Helfrich y Sutcliffe vendieron la casa a investigadores paranormales que la convirtieron en museo. La pesadilla había terminado, pero con una familia expulsada de su hogar de 32 años. Natural Born Killers, víctimas de delitos de imitadores. Oliver Stone no se anduvo con rodeos al condenar la cultura violenta de Estados Unidos a través de las hazañas de una pareja de asesinos en serie. Muchos críticos no entendieron del todo la ironía, y tampoco lo hicieron algunos individuos perturbados. Natural Born Killers inspiró una serie de actos criminales violentos y asesinatos cometidos por imitadores, la mayoría de ellos adolescentes. Hey Jack, Mickey's back. Quizá el crimen más famoso fue la masacre de la escuela secundaria Columbine. Stone y Time Warner se vieron afectados por una demanda por incitación que se prolongó durante 6 años, antes de ser desestimada. Siempre hay catalizadores mucho más profundos para los delincuentes imitadores que el lugar donde obtienen sus ideas. Aún así, si bien Natural Born Killers tiene un mensaje importante detrás de su horror, la forma en que se presentó se adaptó para causar tanto sufrimiento. It's just murder, man. All God's creatures do it. Aaron Brockovich. What can I do for you, Aaron? Well, believe it or not, I'm on the prowl for some water records. You come to the right place. I guess I did. Erin Brockovich, madre soltera y asistente legal, salvó muchas vidas al exponer la contaminación del agua subterránea en Hinckley, California. La película protagonizada por Julia Roberts sobre su cruzada fue un gran éxito y convirtió a Brockovich en una celebridad activista ambiental. Este nuevo estatus, sin embargo, se convirtió en una carga importante. And I could see that it was affecting my children, my relationship, my friends. I could see
jealousy coming up. I could see anger. I could see frustration. I could see people's agendas. La agotadora presión pública y las obligaciones profesionales alejaron a Brockovich de sus hijos. Incluso tuvo dificultades para encontrar tiempo para apoyar a su hija Elizabeth en su lucha contra el trastorno por uso de sustancias. What happened was it became more important to earn that next paycheck. It became more important, I have to do an interview, than it was to see that I had a kid maybe in trouble. Más de 20 años después, Brockovich sigue librando una batalla ante la opinión pública. Su familia también goza de buena salud. Pero por muy duras que fueran sus vidas antes de convertirse en estrellas de cine, la fama aparentemente no les trajo mucha fortuna. 6. That's how old my other daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been married and divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. 850-3943. That's my phone number. And with all the numbers I gave you, I'm guessing 0 is the number of times you're going to call it. The Message, rehenes de B'nai B'rith. Mohammed, when I hunt the desert at night, I know God is not kept in the house. En la década de 1970, la tergiversación del Islam se estaba generalizando en los medios occidentales. El cineasta sirio-estadounidense Mustafa Akkad respondió con una dramatización épica de la fundación de la religión. The prophet has seen you. You're not to rope or drag the prisoners. They have roped us. Cut them loose. The Message fue aclamado por la crítica y controvertida. Aunque Akkad tuvo cuidado de evitar representar al profeta Mahoma, el extremista movimiento Hanafi creyó por error que la estrella de Hollywood Anthony Quinn fue elegido para el papel. Tomaron represalias con un asedio armado a la sección de Washington, D.C. del grupo de servicio judío B'nai B'rith. Esto resultó en que The Message fuera retirada por un tiempo de los cines y fracasara en taquilla. Peor aún, la crisis de los rehenes terminó con la pérdida de 2 vidas y un trauma inimaginable. Even today, the horror of it all still causes me feelings of pain and anxiety. A pesar de las notables intenciones de Akkad, esta tragedia muestra las consecuencias de la mala interpretación del mensaje de cualquier película. Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Ahmed Best. Todo el mundo conoce la tragedia de cómo la amenaza fantasma arruinó la carrera y la infancia de Jake Lloyd. No hay suficientes personas que reconozcan lo que pasó a Ahmed Best como intérprete de voz y captura de movimiento del odiado Jar Jar Binks. Lo que debería haber sido el papel destacado de Best terminó siendo una mancha en su carrera y su salud mental. Incluso consideró quitarse la vida. En cambio, continuó interpretando a Jar Jar con suma profesionalidad, al menos hasta su parodia ganadora del premio Annie en Robot Chicken. Best ahora está en buen lugar, enseñando en la Universidad de Stanford y reinterpretando en Star Wars en el papel mucho más digno del maestro Jedi, Kelleran Beck. Aún así, eso no puede compensar sus años particularmente dolorosos como Jar Jar Binks. Everything's gonna be all right, kid. Le Mans, David Piper. This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport. And it can happen to you. And then it can happen to you again. Como ávido entusiasta de los deportes de motor, Steve McQueen invirtió mucho en la producción de su película de 1971 sobre el torneo de carreras 24 horas de Le Mans. El proyecto estuvo plagado de múltiples dificultades y al final fue un fracaso en taquilla, con críticas polarizadas. Esta no fue de ninguna manera su única tragedia. El piloto veterano David Piper participó en una de las secuencias de carrera y en el proceso estrelló su emblemático Porsche 917. Las heridas resultantes fueron tan graves que tuvieron que amputarle de forma parcial una pierna. When people risk their lives, shouldn't it be for something very important? Well, better be. Piper volvería a competir años más tarde, pero lo que debería haber sido un pequeño papel en una película resultó ser una tragedia que le cambió la vida. Darling, does it really matter? Yes, it does.
But you were going to quit anyway. Yep. But not this way. Tarde de perros, John Washowich. La tarde del 22 de agosto de 1972, John Washowich arruinó su propia vida con un fallido atraco a un banco en Brooklyn. Al menos disfrutó del estatus de celebridad en prisión cuando la historia inspiró el clásico thriller Tarde de perros. I'm a Catholic and I don't want to hurt anybody, you understand? Sin embargo, después de cumplir su condena, ese estatus le costó seguridad profesional y financiera. Cualquier esperanza de dejar atrás su antigua vida se había esfumado. Además, afirmó que el moralmente ambiguo Sonny Washowich sigue siendo difamatorio. Di lo que quieras de John, pero al menos era leal a su cómplice. Washowich murió casi 20 años después de prisión, habiendo estado viviendo de la asistencia social y con su madre. No es ningún secreto que el crimen no paga, pero a veces las películas sobre crímenes reales pueden resultar incluso más costosas. And I wanted to be a security guard. I said, I'm the guy from Dog Day Afternoon. Nobody's gonna rob the dog's bank. Snow White and the Seven Dwarfs, Adriana Caselotti. Las niñas han soñado con ser una princesa de Disney desde los años 30. La primera, sin embargo, descubrió que no había nada que desear. El encantador trabajo de voz de Adriana Caselotti, como Blancanieves, debería haberle garantizado el estrellato de por vida. Pero no apareció en los créditos de la película y se le prohibió promocionarse. Caselotti demandó a Disney por un sueldo de la banda sonora y casi no se volvió a saber de ella. La teoría es que su voz era demasiado distintiva para que pudiera conseguir otros papeles. También se rumora que Walt Disney la puso en la lista negra. De cualquier manera, aparte de algunos papeles y la repetición de Blancanieves, la carrera como actriz de Caselotti estaba estancada. Encontró éxito en la ópera, pero sus fantasías cinematográficas fueron aplastadas por la realidad de trabajar para Disney. Bye, Grumpy. Goodbye. La Naranja Mecánica, Linda Grimm y Linda Wardell. El análisis de Stanley Kubrick sobre la psicopatía en la sociedad moderna es aclamado como una obra maestra. Pero tras su estreno, La Naranja Mecánica fue condenada por ir demasiado lejos con su violencia gráfica. Los presuntos delitos de imitación se volvieron tan desenfrenados que Kubrick personalmente hizo prohibir la película en el Reino Unido en 1973. You've proved to me that all this ultra-violence and killing is wrong and terribly wrong. No obstante, el caso más sonado fue en 1989 y 2002, cuando Peter Foster asesinó a sus esposas Linda Grimm y Linda Wardell. El llamado asesino de La Naranja Mecánica tenía un historial de violencia contra las mujeres, pero la violencia se intensificó después de ver su película favorita. A pesar de su autocensura, Kubrick siempre sostuvo que las mentes perturbadas son responsables de los imitadores. Más allá de lo que hubiera inspirado tal ultraviolencia, Grimm y Wardell sufrieron por el amor de su marido por una película. He was a menace. We put him away for his own protection. And also for yours. Juegos de guerra, Aaron Swartz. Wouldn't you prefer a good game of chess? Later, let's play Global Thermonuclear War. Los peligros de la piratería informática se generalizaron con el clásico de culto de los años 80, Juegos de guerra. Incluso influyó en la Ley de Abuso y Fraude Informático de Estados Unidos. Las medidas punitivas que describe el proyecto de ley podrían no ser irrazonables para un hacker que casi desencadena una guerra nuclear. Pero su amplia definición de acceso no autorizado a computadoras significó una tragedia para el activista de Internet Aaron Swartz. I mean, what do you believe needs to be done to modernize that law? Well, at the moment, that law makes it a felony for you to give your password to HBO to a friend. That has to be changed. En 2011, Swartz fue acusado de piratear la red del MIT para descargar artículos académicos. La universidad no quería presentar cargos, pero los fiscales federales asumieron el control.
es posible que Swartz enfrentara multas devastadoras y penas de prisión. Y justo antes del juicio, se quitó la vida. Do you believe that if the criminal justice system hadn't failed Aaron, do you believe he'd be alive today? Without question. Puede que el hackeo no sea un juego, pero este fue solo el más destacado de muchos legados extremos del llamado susto de los juegos de guerra. Citizen Kane, William Randolph Hearst, Marion Davies y Orson Welles. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. El periodismo amarillista del magnate de los periódicos William Randolph Hearst rara vez fue tan sensacionalista como su propia villanía. Esta fue la principal inspiración para Ciudadano Kane de Orson Welles. No, I don't know many people. I know too many people. I guess we're both lonely. A pesar de los esfuerzos de Hearst por suprimirla, la película ha sido reconocida como una de las más grandes jamás realizadas. El verdadero carácter de Hearst también fue inmortalizado popularmente. Por supuesto, su amante Marion Davies sufrió más como modelo de la talentosa esposa trofeo de Charles Foster Kane. Davies, un artista de renombre, vio su carrera personal y su legado empañados de forma permanente. En cuanto a Welles, fue muy abierto sobre su dramático declive artístico y financiero desde su enemistad con Hearst. Ciudadano Kane, de hecho, mostró cómo caen de verdad los poderosos. Si bien Hearst prosperó a pesar de su reputación, los inocentes Davies y el noble Welles cayeron más duramente. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. El nacimiento de una nación. El pueblo estadounidense. La dramatización de D.W. Griffith de la Guerra Civil estadounidense y la reconstrucción dio origen al éxito de la taquilla de Hollywood, pero el aristócrata sureño tenía una visión inquietante de ese periodo. El nacimiento de una nación promovió la retórica pro-confederada y horribles estereotipos antinegros, que culminaron con el ascenso del Ku Klux Klan. Esta película no es solo otro clásico obsoleto. Fue controvertida en su momento, pero nadie anticipó su impacto. El nacimiento de una nación estuvo vinculada a una escalada de la hostilidad racial y las políticas segregacionistas, así como a un resurgimiento popular del Ku Klux Klan. Es posible que Griffith haya revelado el poder técnico de las películas, pero con su participación en el odio y el terrorismo generalizados, también mostró su poder político de la peor manera. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otra tragedia conoces que se haya originado en el cine? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.